todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Fígares y en este nuevo vídeo voy a explicaros qué es la densidad nutricional, cómo se mide, cuáles son los alimentos con más densidad nutricional y cuáles son los alimentos con menos densidad nutricional y cuáles son las claves para adoptar una dieta con una alta densidad de nutrientes. Lo primero de todo tenemos que definir la densidad nutricional. ¿Qué es la densidad nutricional? La densidad nutricional viene a ser un concepto que hace referencia a la cantidad de nutrientes beneficiosos que tiene un alimento en relación a su contenido en calorías. ¿A qué me refiero con nutriente beneficioso? Bueno, me refiero a nutrientes para los cuales tenemos que alcanzar una determinada ingesta diaria para mantener una buena salud, ¿no? Serían los nutrientes para los cuales hay una ingesta de referencia establecida, ¿no? Esto quiere decir, la densidad nutricional entonces quiere decir que los alimentos más densos en nutrientes son aquellos que presentan más nutrientes beneficiosos por caloría y a su vez presentan menos compuestos desfavorables como podrían ser las grasas saturadas, sodio, azúcares añadidos por caloría. Por el contrario, los alimentos menos densos en nutrientes serían aquellos que presentan menos nutrientes beneficiosos y más compuestos desfavorables por caloría. La densidad nutricional se puede medir de forma objetiva mediante un índice que es el Nutrient Rich Foods Index, que ha sido desarrollado por el investigador de la Universidad de Washington, Alan Drewnowski, y posteriormente vamos a explicar en qué consiste este índice y cuál es la puntuación que reciben los diferentes tipos de alimentos, utilizando este índice, que está validado y publicado. Bueno, eso luego lo vamos a ver. Ahora seguimos. Ahora quizá la primera pregunta que os surge es, bueno, ¿pero por qué consideramos la cantidad de nutrientes en relación al contenido calórico del alimento y no en relación a los gramos? Es decir, normalmente pensamos, este alimento es muy rico en tal nutriente porque por cada 100 gramos aporta tal cantidad de nutriente. Pero ¿por qué a la hora de nosotros determinar la densidad nutricional consideramos, en lugar de los gramos, consideramos las calorías? Vamos a explicarlo. Resulta que nosotros, como seres humanos, necesitamos una serie de nutrientes, tenemos que satisfacer la ingesta de referencia de nutrientes considerados esenciales y al mismo tiempo tenemos que consumir una determinada cantidad de calorías para mantener nuestras funciones vitales y realizar las actividades físicas y mentales del día a día. Bien, la cantidad de calorías que cada persona necesita es variable, varía no solo entre sujetos, sino en el mismo sujeto, dado que todos los días no hacemos exactamente las mismas actividades. Por eso incluso nuestros requerimientos energéticos van cambiando. Vale. Si nosotros consumimos un exceso de calorías, que viene a ser más calorías de las que nosotros particularmente necesitamos, eso nos va a conducir a una acumulación de grasa corporal. El exceso de grasa corporal, tanto sobrepeso como obesidad, ha demostrado de forma consistente conducir a un mayor riesgo de diabetes, patología cardiovascular, cáncer, multimorbilidad, siguiendo una relación dosis dependiente. Entonces, considerando que hay que evitar el sobrepeso y la obesidad, tenemos que evitar ingerir un exceso de calorías respecto a lo que nosotros necesitamos. Por tanto, nosotros cuando consideramos si un alimento es más o menos nutritivo, tenemos que considerar el contenido que presenta en los nutrientes
considerados beneficiosos, esenciales, ¿no? Con su contenido calórico, porque si un alimento proporciona mucho de un nutriente, pero al mismo tiempo es bajo en otros nutrientes importantes, aporta muchos compuestos considerados perjudiciales y al mismo tiempo tiene muchas calorías, pues entonces no es un alimento que se pueda considerar denso en nutrientes, porque no va a contribuir a que nosotros que nuestra ingesta nutricional global sea adecuada. Entonces es muy importante que nosotros consideremos siempre no solo el contenido en 100 gramos, no, a nosotros nos importa cuánto nutrientes tiene en relación al resto de nutrientes que presenta el alimento y su contenido calórico, porque si un alimento te proporciona mucho de un nutriente, pero lo dicho, que ya lo he dicho antes, proporciona muchísimas calorías o compuestos perjudiciales, pues ya no nos va a interesar, ya no va a contribuir a que nuestra ingesta global sea adecuada. Vale, vamos, para que esto se entienda, vamos a poner un ejemplo. El queso, por ejemplo, de tipo requesón, normalmente se considera que es una excelente fuente de calcio y nos venden que hay que consumir lácteos para, como el queso fresco tipo requesón y demás, para satisfacer esos requerimientos de calcio. Bueno, vamos a ver. El requesón contiene unos 200-250 miligramos de calcio por cada 100 gramos, lo cual es mayor que otros alimentos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuántas calorías aporta. 100 gramos de requesón aportan como unas 160 kilocalorías de forma aproximada, ¿vale? Resulta que si nosotros cogemos, por ejemplo, la col kale, que es col rizada, ¿no? Es una col rizada que ya cada vez encontramos con más facilidad y tal, un tipo de verdura crucífera. Bueno, nosotros cogemos col kale y cogemos 158 calorías de col kale, ¿cuánto? Que viene a ser como 300 gramos. Tenemos 100 gramos de requesón, que serían 158 calorías, y proporcionan 250 miligramos de calcio, más o menos. Y ahora cogemos 158 kilocalorías de col kale, que vendrían a ser como unos 300 gramos. ¿Cuánto calcio nos va a proporcionar esos 300 gramos de col kale? Que cuando nosotros lo cocinamos se reduce y tal, y no es tanto, vamos. Pues nos va a proporcionar más de 700 miligramos de calcio. Además, no solo nos va a proporcionar 700 miligramos de calcio, que es bastante más que los 100 gramos de requesón, sino que por el mismo número de calorías nos va a aportar más vitamina A, folato, vitamina C, por supuesto fibra que no tiene el requesón. Nos va a aportar también folato, vitamina C, carotenoides, más hierro, más zinc. Aparte, no nos va a aportar apenas grasas saturadas, sí nos va a aportar ese requesón, y aparte nos va a aportar más magnesio y más potasio. He realizado de hecho una tabla, porque todos estos datos los he obtenido de una tabla con datos de la USDA, de las tablas de composición de alimentos de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para que veáis la comparativa, ¿no? Y se ve claramente cómo la col kale pues realmente es una mejor fuente de calcio que el requesón, porque, o que los lácteos en general, porque es más denso en nutrientes. No solo nos va a aportar más calcio, sino que además nos va a aportar más compuestos beneficiosos, menos compuestos perjudiciales a igualdad de calorías. Y además el consumo de alimentos vegetales integrales, como puede ser la verdura crucífera, conduce a mejores resultados de salud, esto es menor riesgo de enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad, en comparación con los lácteos, y esto se ha demostrado en estudios de cohorte. Con este ejemplo creo que ya se ha entendido por qué, qué es la densidad nutricional y la importancia de considerar el contenido de nutrientes en relación a las calorías y no tanto
a los 100 gramos. Vale. Ahora vamos a lo que nos interesa. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más densos en nutrientes y cuáles son los alimentos menos densos? Vale. Como he dicho antes, el investigador Adam Drewnowski desarrolló el índice Nutrient Rich Foods, alimentos ricos en nutrientes, que funciona de la siguiente manera. El algoritmo del índice relaciona el contenido en 9 nutrientes considerados beneficiosos, y estos son pues vitaminas A, C, magnesio, son 9 en total, fibra, proteína, hierro, y algunos se me escapan, son 9 en total, ¿no? Los que considera este índice, podría haber metido más nutrientes beneficiosos, bastante más, pero en este índice se meten 9, ok. Y por otro lado hay otros nutrientes que son los desfavorables, que habría que limitar. Entonces son los azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Y todo esto luego lo relaciona con la densidad calórica del alimento, que viene a ser el contenido en kilocalorías por cada 100 gramos. Vale. ¿Cuáles son los alimentos que en este índice consiguen puntuaciones más altas? Pues son las verduras, que obtienen una puntuación de entre 80 y 70, seguido de las frutas, una puntuación de 55-60, y luego los granos integrales, legumbres y frutos secos, que obtienen puntuaciones de 25 a 35. Entonces, los vegetales integrales son los alimentos que consiguen puntuaciones más altas. Luego irían los huevos, que consiguen una puntuación de 20, los lácteos, que tendrían una puntuación de 15-20, o 10-15 más bien, la carne, el pescado, que conseguirían también unas puntuaciones de 15 aproximadamente, y luego ya vendrían los que ya reciben puntuaciones más bajas aún, que son los cereales refinados conseguirían puntuaciones similares a los lácteos, que no lo he dicho, son unos 10-15 aproximadamente, o dependiendo del tipo de lácteo puede ir de 0 a 15, y en función de también el tipo de grano y los granos refinados de 0 a 15 también, por ahí. Y luego los que recibirían puntuaciones más bajas ya serían las grasas aisladas, como pueden ser los aceites, las mantequillas, margarinas, mantecas, que reciben, quiero recordar, menos 20 o menos 15 de puntuación. ¿Por qué? Pues porque son pura grasa. Entonces, como son pura grasa y la grasa es el macro que proporciona más kilocalorías, pues claro, es todo grasa y apenas contienen vitaminas y tal. Entonces, para conseguir cierta cantidad de vitamina hay que consumir muchísimas grasas y por tanto muchas calorías, y por tanto son el alimento que en este índice consiguen peores puntuaciones, junto con los azúcares añadidos, como el azúcar blanco de mesa o los siropes, etcétera, que al ser pura glucosa y fructosa, pues claro, aporta nada más, presenta también puntuaciones de menos 35 o menos 40. Ahora ya que sabemos cuáles son los alimentos más densos en nutrientes, que son los alimentos vegetales integrales, ahora diréis, bueno, pero entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? Entonces, ¿cuál sería la alimentación con mayor densidad de nutrientes? Pues la dieta con mayor densidad nutricional sería una dieta de alimentos vegetales integrales en la cual los alimentos consumidos con mayor cantidad, siguiendo estos principios de la densidad nutricional y la densidad calórica, pues serían las verduras, las frutas, seguido de los granos integrales, legumbres y luego con todo esto tubérculos cocidos. Cuando hablo de legumbres y granos enteros me refiero que estén cocidos, ¿no? Luego también tubérculos como el boniato cocido o al vapor, y luego todo esto complementado con pequeñas cantidades de frutos secos que también son muy densos en nutrientes, pero sí que presentan una mayor densidad calórica y por tanto van a representar una pequeña parte de la dieta. Una dieta con estas características
vendría a presentar un contenido elevado en carbohidratos y un bajo contenido en grasas naturalmente, siendo estas de la mejor calidad dado que se está nutriendo de alimentos vegetales integrales. Una alimentación vegetal integral alta naturalmente en hidratos de carbono y baja en grasa, consumida ad libitum, ha demostrado que conduce en estudios randomizados controlados a una mayor ingesta de comida, más cantidad, pero al mismo tiempo menos calorías, es decir, es más saciante, y mayor ingesta de nutrientes beneficiosos y menor de compuestos perjudiciales en comparación con una dieta con alimentos de origen animal, como puede ser tipo cetogénica o incluso de tipo mediterráneo. Es decir, que los individuos adoptar un patrón dietario vegetal integral, su dieta es más adecuada nutricionalmente y encima si tienen y además ingieren menos calorías en relación, en comparación con una alimentación omnívora. Además, en sujetos que presentan exceso de grasa corporal, un patrón dietario con estas características consumido al libitum pues conduce a la pérdida del exceso de grasa corporal. Entonces, esto nos muestra que una alimentación vegetal integral, naturalmente alta en hidratos de carbono y baja en grasa, conduce a una mayor ingesta de esos nutrientes que nos interesan, menos de aquellos que no nos interesan tanto, por menos calorías y comiendo más cantidad, porque estos alimentos son menos densos en calorías. El hecho de que con esta dieta se pueda consumir más cantidad de alimento para llegar al mismo número de calorías o incluso menos, a veces incluso comiendo se come más y encima menos kilocalorías por la baja densidad calórica que esto presenta, este tipo de alimentación. Es una ventaja dado que en la mayoría de los casos, dado que al comer más cantidad se produce una mayor distensión gástrica, un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y aparte más procesamiento oral, todo lo cual conduce a una mayor producción de hormonas de la saciedad. Y eso va a hacer que nos mantengamos sin hambre entre horas y evitemos comer todo aquello que realmente nos conduce a peores resultados de salud y ganancia excesiva de grasa, que son esos alimentos hipercalóricos, hiperpalatables, como pues bocadillos de carne procesada, galletas, bebidas azucaradas, galletitas, etc. Que eso es lo que verdaderamente pues, nos engorda, no hacer una comida vegetal integral abundante hasta quedarnos totalmente satisfechos siguiendo llegar a esa completa saciación y luego mantenernos saciados. Eso no es lo que conduce al exceso de grasa corporal, es al contrario, va a favorecer que a lo largo del día y de la semana mantengamos el equilibrio energético y va a evitar pues esos alimentos que realmente evitar que tengamos la necesidad de recurrir a esos alimentos hipercalóricos y hiperpalatables que son realmente los que debemos evitar. Con todo esto, voy a intentar explicar un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que nosotros vamos a hacer una comida, ¿no? Y hacemos una comida que dice, bueno, una comida vamos a poner de 700 calorías o de 650, ¿no? Y esa comida la llenamos de vegetales integrales, imaginaos, siguiendo estas proporciones de la densidad calórica y nutricional. Entonces, en la mitad del plato ponemos verduras, al vapor, y luego la otra mitad, pues por ejemplo, lentejas y aguacate, un poquito de aguacate o otro tipo de legumbre cocida, o puede ser, pues, no sé, garbanzos cocidos con un arroz integral, y luego si es una fruta, ¿vale? Entonces,
que ajustamos la cantidad para que proporcione esas 700 kilocalorías, ¿no? Y ahora cogemos y lo comparamos con una comida tipo así mediterránea, que lleve aceite, que vaya a aportar también 650 kilocalorías, ¿no? Pero claro, con esas 600 kilocalorías van a estar viniendo, pues a lo mejor, por ejemplo, pollo con aceite y bueno, unas poquitas de verdura y tal. Pues vemos que esa comida va a ser mucho menos voluminosa porque está compuesta, esa comida omnívora va a ser menos voluminosa porque está integrando a ingredientes con menos densidad nutricional y más densidad calórica, no es el caso de la carne y el aceite, y en comparación con la comida vegetal integral no solo va a proporcionar menos cantidad de alimento, sino que va a proporcionar menos cantidad de calcio, fibra, vitamina C, vitamina A, más grasas saturadas, etc. Entonces, como veis en la tabla que estoy compartiendo ahora mismo y en la foto, la comparativa se ve claramente como la comida vegetal integral, a igualdad de kilocalorías, va a proporcionar más nutrientes que nos interesan y menos de los que no nos interesan. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, que os haya gustado, que os haya aclarado todo esto, y si ha sido así, pues no olvidéis en darle un like, en suscribiros y en compartirlo, que así me ayudas a que el canal crezca y nuestro mensaje llegue a más gente. Adiós.